Este es un domingo especial. Dile a la persona que está a tu lado, este es un domingo especial. El día de hoy tenemos un mensaje que estoy seguro que el Señor va a tocarnos, va a ministrarnos y vamos a salir de aquí vivificados en el nombre de Jesús. El tema de hoy se llama ¿quién muere, quién vive y quién cuenta la historia? Ese es el tema de hoy. ¿Quién muere, quién vive y quién cuenta la historia? Y hoy es un día especial, no nada más porque estamos en época de Pascua, sino también porque celebramos un acontecimiento que marcó la historia por completo. Hace más de 2000 años, un hombre fue crucificado en una colina de las afueras de la ciudad de Jerusalén, llamada la Gólgota, y esta persona, este hombre, estaba lentamente falleciendo y sus latidos iban disminuyendo a causa del tremendo sufrimiento que había sido ocasionado por tantas lesiones en su cuerpo. Este dolor no nada más era físico, sino era una carga espiritual que él venía soportando, no nada más de una persona, sino de toda la humanidad. Durante casi 6 horas, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se mantuvo él firme, pues había una misión que cumplir: la redención total de la humanidad. Jesús es nuestro Rey. Jesús es nuestro Salvador. Él vive y hoy Él está presente en nuestras vidas. Ahora, todo tiene un origen y todo tiene un porqué. Y si vamos a la palabra, en 1 Corintios 15, 21 al 22, dice lo siguiente: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, ¿de qué está hablando esta palabra? A lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado y hemos escuchado muchas veces cómo el pecado nos separa de Dios. Pero cuando vamos a Génesis y vemos cómo Dios forma al hombre, Él lo crea con sus manos, es la obra maestra, es su firma con la cual cierra la creación total. Y Él forma al hombre con sus manos del barro y sopla aliento de vida en sus pulmones, y es este aliento que le da, que lo hace respirar al ser humano y está activo. Pasa el tiempo y el hombre con la mujer, el ser humano, le abren la puerta al pecado. Por medio de la tentación, ellos abren la puerta al pecado, desobedecen, y el pecado viene a traer una separación entre Dios y el hombre. Ya no podíamos acercarnos y tener esta comunión como Dios la había diseñado de origen. Dios había diseñado al ser humano para tener una relación cercana e íntima, para escuchar su voz, para conversar con Él, para preguntarle cosas, para tener esta comunicación activa 24/7. Y entonces vemos cómo a causa del pecado el hombre es separado de Dios. Y esta historia vemos cómo todo el Antiguo Testamento Dios hace diferentes intentos por poder restituir este vínculo que se había roto. Dios y el hombre estaban separados. Y a lo largo de la historia vemos cómo Dios intentaba por medio de pactos poder prometer y renovar este acuerdo original que se había formado con el hombre. Pero el hombre en su naturaleza siempre tiende a derivarse, siempre tiende a tomar ese camino de mal y dándole la espalda a Dios. Y entonces vemos cómo hoy en día antes de Jesucristo, vemos cómo el pecado nos sigue separando de Dios. Y hay este vacío y esta necesidad por volver al Creador, por volver al Padre. Ya no nada más era este sistema de sacrificios que Dios le había dado al pueblo de Israel,
sino tenía que venir alguien que pudiera cumplir la obra por completo. Alguien que no hubiera pecado jamás, Jesucristo. Ahora, en el tiempo de la Pascua, como bien lo veíamos el domingo pasado, la gente se reunía y celebraba este hecho conmemorativo en donde Dios había liberado al pueblo de Israel del poder de los egipcios. Y entonces ellos tenían esta tradición de poder partir un pan en representación de esa estrategia de salvación que Dios le da al pueblo de Israel por medio de Moisés. Les dice que tienen que escoger a un cordero sin mancha y lo tienen que sacrificar y que se lo tienen que comer y que con su sangre iban a cubrir los postes y el dintel de cada puerta. Y entonces es esta protección de la sangre que los redime del espíritu de muerte. Es así como Dios libera al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Las cadenas fueron rotas, la opresión de sus hombros fue quitada por completo y experimentaron un nuevo caminar. El mar se abrió en dos y se abrió un nuevo camino para ellos, una nueva posibilidad, un nuevo comienzo. Y yo estoy seguro que Dios tiene nuevos comienzos esta mañana. Yo estoy seguro que Dios está abriendo caminos que a lo mejor nosotros no podemos ver, pero que Dios está preparando y está moviendo las aguas y las va a abrir. A veces nos guiamos tanto por lo que nuestra lógica ve y puede ver ese océano saturado de agua, puede ver ese mar que no lo puede mover nada, pero para Dios no hay nada imposible. Y Él puede soplar y entonces el mar se abre en dos y nos abre un camino nuevo y diferente. Entonces, en este tiempo, regresamos a la historia un poquito antes de la crucifixión. Y vemos cómo Jesús está con sus discípulos y está celebrando esta cena de Pascua que va a ser la última para ellos con Él. Y Él está dándoles a entender y les habla claramente de lo que está por suceder. Y les dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos como el origen es el pecado que nos divide de Dios y crea esta separación. Y vemos como el porqué es para que Jesucristo pueda morir en esa cruz y nadie y todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces vemos también cómo más adelante Juan está, después de que Juan ve a Jesucristo y públicamente empieza a declarar: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba haciendo referencia a ese Cordero que en el tiempo de Egipto, en la opresión con el pueblo de Israel, habían sacrificado y cómo esa sangre trajo esta libertad para todo el pueblo. Ahora Jesucristo estaba tomando este lugar de ese Cordero para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice después en la historia que desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas en toda la tierra y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y en ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de esto, Jesús expiró y cuando hizo esto, el centurión, había un guardia romano que estaba custodiando este evento, él estaba ahí y dice que cuando él lo vio, alabó a Dios y dijo: realmente este hombre era justo, era el Hijo de Dios. Si me sigo adelantando en la historia, vemos cómo dice que pero el primer día de la semana, o sea, el tercer día, muy temprano, un día como hoy, las mujeres regresaron al sepulcro y llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Para esto, ya habían bajado el cuerpo de Jesucristo y ya lo habían puesto en la tumba. Y entonces llegaron estas mujeres y se encontraron que la piedra del sepulcro había sido movida. Entraron y no hallaron el cuerpo de Jesucristo. Y mientras ellas no entendían por qué y qué estaba pasando, vieron en ese lugar a 2 hombres
con vestiduras resplandecientes, dice la palabra en Lucas 24:1. Se pararon junto a ellas, se inclinaron intimidadas, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Acuérdense de lo que dijo cuando aún estaba en Galilea con sus discípulos. Y entonces estas personas que son ángeles les recuerdan las mismas palabras que Jesús les había anticipado y les dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y algo que me ha enseñado a mí Luli es que cuando en la palabra hay un pero, hay que poner atención. Si tienes tu Biblia ahí y estás en Lucas del 24 en adelante, el 24:1 hasta el 7, quiero que subrayes la palabra pero, porque los peros le encantan a Dios en nuestras vidas. Los peros vienen a ser como una pausa. Detente, no sigas con esa lógica y esa manera de pensar. Es un pero, hay otra cosa que tú a lo mejor no sabías. Hay un cambio de planes. Hay algo que es inesperado, que está a punto de cambiar la historia de la humanidad. Y a mí me encantan los peros de Dios, porque cuando me doy cuenta de que dice su palabra que sus planes son mucho mejores y son más grandes que los que nosotros podemos tener. A veces puede venir la enfermedad a nuestra casa. A veces puede venir la enfermedad a nuestra familia. A veces podemos estar viviendo y experimentando un tiempo de depresión. Pero tenemos un Dios que todo lo puede. Me encantan los peros de Dios, porque cuando viene una tempestad, el barco puede estarse sacudiendo, pero tenemos a Jesús que Él puede calmar las tormentas. Vemos a un joven, a un hombre que está ciego y no puede ver, pero tenemos a Jesucristo que con sus manos le devuelve la vista y el ciego puede ver. Tenemos a esta expectativa a veces no a veces, sino los discípulos tenían una expectativa. La promesa que se estaba cumpliendo a través de Jesucristo, como el Mesías, el Rey de los judíos. ¿Cómo era posible que después de haber convivido con Él, después de haber visto milagros, después de haber visto cosas sobrenaturales, esté colgado en una cruz? Como si fuera la derrota, como si fuera el final de la historia. Pero había un cambio de planes. Jesús no permaneció en la cruz. Jesús resucitó al tercer día. La palabra nos vivifica también. Y yo cuando estaba meditando en esto y le decía: Señor, ¿cuántas veces no nos quedamos como vemos una parte de la historia? Y cuando vemos una parte de la historia creamos conclusiones. Por ejemplo, yo no sé si te ha tocado entrar al cine y ya empezó la película, ¿no? A mí me ha pasado alguna que otra vez que entro al cine y ya empezó la película y la parte inicial de la película era tan importante que entonces ya no le entendiste todo el contexto y demás. O a veces queremos hacer conclusiones cuando vemos el final de la película. Y a mí me pasa, no sé si hay alguien más aquí como yo, pero cuando voy al cine ya medianoche, para mí noche son las 7 de la tarde, y me meto al cine y está oscuro y el asiento está rico, es la mejor siesta que me puedo aventar. Entonces voy al cine y pago para dormirme. Y esto no le causa mucha alegría a Luli, ¿no? Porque entonces yo estoy ahí en el cine, entonces yo estoy delicioso soñando y se acaba la película y entonces mi conclusión es que la película estuvo malísima. Pero no supe ni de lo que se trató y Luli la veo llorando con el pañuelo y con el Kleenex y digo: ¿por qué lloras? ¿No? ¿Qué pasó? Y me quedo dormido en la película. Yo no sé si a veces estas conclusiones que hacemos las empezamos a producir a causa del primer problema que tenemos enfrente. O justo cuando la situación se empieza a complicar, empezamos a tirar la toalla muy rápido y nos olvidamos de quién es nuestro Dios. Tiramos la toalla rapidísimo en el primer momento en el que vemos un diagnóstico negativo. Tiramos la toalla en el momento en el que vemos que un negocio no nos salió tan fácil y renunciamos.
tiramos la toalla a veces cuando necesitamos disciplina para algo y comenzar a leer un libro, pero como se me hizo difícil, entonces tiro la toalla. Y no somos capaces de podernos determinar a ir más allá, de concluir, de experimentar el 100%. Y algunas de las personas que estaban ahí en ese lugar, viendo a Jesucristo colgado en la cruz, habían tirado la toalla. Porque dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué pasó? ¿Acaso no era el Hijo de Dios? ¿Acaso no tiene él poder y autoridad para bajar de esa cruz? ¿Dónde está? ¿Por qué no manifiesta su poder y baja de esa cruz? ¿Qué está sucediendo? Y Jesús, todo lo que hizo a lo largo de su vida tenía un porqué y un propósito. Y tenía un cumplimiento de lo que la Escritura venía profetizando años atrás. Y Jesús tenía esta misión de ir cumpliendo cada cosa que se había profetizado. Porque él sabía que aunque aparentara terminar la historia, no era el final de la historia. Aunque pareciera que él había sido derrotado en la cruz, ese no era el final, sino era el inicio de una gran conquista y de una gran victoria. Entonces a veces la prueba delante de nuestras vidas no va a representar una derrota, sino el principio de una gran conquista. A veces un momento crítico en tu vida lo que va a provocar es que tu fe sea fortalecida y que vuelvas a confiar en el Señor que te levantó, que te limpió, que redimió y que salvó tu casa. Entonces tenemos que tener una expectativa, no nuestra, sino la expectativa y el plan de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Los discípulos estaban ahí y algunos estaban tristes y algunos se fueron de ahí porque pensaron que la historia había terminado. Pero la historia no había terminado. Jesús resucita al tercer día, vence la muerte y nos da esa conquista para cada uno de nosotros. Pero mientras yo estaba leyendo esto, Dios me mostró algo que revolucionó mi fe y se los quiero compartir. Porque cuando yo estaba viendo cómo, siguiendo este proceso de la crucifixión, yo veía qué venía sucediendo. Jesús, primero, pues su cuerpo es molido, ¿ok? Lo golpean, le dan esos latigazos, lo humillan. Él va cargando el peso de esa cruz a la cima de esa colina. Y entonces vemos cómo sus manos son clavadas, cómo en su frente trae una corona de espinas. Vemos cómo sus pies fueron clavados. Y vemos cómo esta separación que había entre Dios y el hombre antes era muy clara porque nada más podía entrar una sola vez al año un sacerdote al lugar de la presencia de Dios. Y en el templo se dividía en tres partes. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era un velo. Era una cortina espesa de prácticamente, dicen algunos historiadores, que medía 18 metros de ancho y tenía un espesor de 10 centímetros. O sea, no era cualquier tela nada más. Era una tela espesa, era pesada, no era fácil de cortar. Tenía que ser algo especial para que pudieran cortar esa tela. Y entonces el sacerdote, representando a toda la comunidad israelita, se presentaba en ese templo y hacía un sacrificio para poder pedir ese perdón de pecados para toda la comunidad. Y en ocasiones Dios aceptaba ese sacrificio y en ocasiones no aceptaba ese sacrificio. Jesús viene a ser para nosotros ese sacerdote que representa nuestro pecado. Dice la palabra que Él cargó el peso del pecado en sus hombros. Y Él tomó ese pecado de cada uno de nosotros, de toda la humanidad. Y vino a ser este sacerdote que nos representaba absolutamente a todos, para ir delante del Padre y tener acceso con Dios Padre y entonces poder obtener ese perdón de pecados. Pero Jesús tuvo una manera mucho más increíble de poderlo hacer. Él fue y es este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y fue sacrificado en esa cruz, así como antes sacrificaban al Cordero y su sangre fue derramada.
Y su sangre nos dio su sangre pagó por nuestros pecados. Y Él estando en ese lugar, dice la palabra que desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Lo que nos separaba se rasgó. Y Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero hubo algo aquí que me llamó muchísimo la atención, porque dice que justo cuando Él da esas últimas palabras, Él expira y suelta el aire. Y ese es su último aliento. Y algo estaba pasando en mí que decía, ese aliento provoca algo. Ese aliento tiene poder. Y el Espíritu Santo me empezó a llevar a la palabra, y vemos como en Juan 1:4, Juan dice que en Él estaba la vida y que Él era la luz de los hombres. En otras palabras, Juan estaba diciendo que Él, dentro de Él era portador de la vida. Aquello que nosotros necesitábamos para volver al Padre estaba dentro de Jesucristo. Y si regresamos al diseño original de Dios, vemos cómo cuando Dios crea al ser humano, ¿qué hace? Sopla aliento de vida en sus pulmones. Y es gracias a ese aliento de vida que el hombre vive. Y entonces este aliento de vida que originalmente impulsó nuestros pulmones para poder respirar y estar con Él, sale del hombre a causa del pecado. Y entonces necesitábamos a alguien que pudiera venir a restituir eso. El aliento que nos había dado vida en un principio necesitaba ser restablecido. Y entonces vemos cómo más adelante, cuando Él está en ese lugar, en la cruz, Él exhala ese aliento y algo sucede sobrenaturalmente. Porque el velo se rasgó y se rompe por completo. La tierra empieza a temblar. Y el centurión que estaba en ese lugar dice que el velo de sus ojos es quitado porque empieza a reconocer a Jesús como su Salvador. O sea, no nada más es el velo físicamente que estaba ahí que se rompe, sino es a causa de la muerte de Jesucristo que muchos empezaron a creer en Él. Entonces Jesús ya estaba ahí y exhala este aliento de vida, activando para toda la humanidad la vida que nos hacía falta para volver al Padre. Y es este aliento de Jesús, ese último aliento de Jesús, el que se disipa por toda la humanidad para que extienda a través de ese aliento salvación, restauración, vida para nosotros. Y entonces vemos cómo en Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes. Nosotros necesitamos ese espíritu, ese aliento de vida que nos activa. Y lo que se me hizo increíble es cómo en ese momento, primero, el hombre recibe aliento de vida y entonces es portador de ese aliento de vida, pero después el pecado provoca que ese aliento salga de nosotros. Y entonces caminamos en una vida en muerte, en derrota, sepultados, con peso, con carga en nosotros. Porque Jesús tiene un propósito por el cual muere en la cruz, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Él es la vida, entonces la gente necesita aceptar a Jesús en su corazón. Y si Jesús soltó ese último aliento vuelve a activar
y a restituir el aliento mismo que Dios sopló en los pulmones del hombre. Bueno, a mí me revolucionó esto, porque dije, Señor, ¿cómo tú tenías todo planeado? Mientras nosotros estábamos peleándonos con las maneras y los problemas, tú ya habías diseñado todo un plan para que volviéramos a restituir ese diseño original con el cual tú nos equipaste. Nos equipaste con ese aliento de vida y has diseñado la cruz y a Jesús para que Él fuera ese portador, y así como las uvas eran exprimidas y salía el vino de ellos, salía la vida de ellos, de esas uvas, entonces Jesús también fue exprimido para que de Él saliera la vida y se extendiera hacia todos nosotros. Amén. Ahora, ¿quién vive, quién muere y quién cuenta la historia? Vemos cómo Jesús muere en la cruz, extiende este aliento de vida para cada persona, pero no se puede quedar ahí. Jesucristo es sepultado y en esa sepultura yo a veces veo como Pablo decía que somos juntamente, hemos sido crucificados con Él, y también habla del bautizo y habla de cómo nosotros somos sepultados con Él, pero si somos sepultados con Él, también Él nos dará vida y resurrección. Y es este espíritu de resurrección que creo que es el que Jesús también quiere que hoy podamos recibir, iglesia. Porque cuántos sueños rotos no hemos sepultado, cuántas expectativas no hemos puesto en una tumba y le hemos puesto cargas y le hemos puesto y hemos abandonado aún llamados. Yo he tenido tan fuerte que hay tanto potencial y tanto talento en esta iglesia, y creo que a veces por esa expectativa no cumplida sepultamos ese sueño y ese talento. Pero es tiempo de que resucitemos. Es tiempo de que la vida vuelva a nosotros. Es tiempo de que así como Dios le dijo a Ezequiel, profetiza y sopla ese aliento de vida y esos huesos vuelvan a resucitar. Es eso lo que necesitamos hacer en esta mañana. Llegan las mujeres a este lugar, al sepulcro, y entonces ven a estos ángeles y ellos le dicen que vayan y platiquen y cuenten lo que han visto. Iglesia, estamos llamados a ser testigos del poder de Dios. Estamos llamados a experimentar el poder de Dios activo en nuestras vidas. Estamos llamados por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, nos equipa para hacer cosas sobrenaturales, para poder sanar a los enfermos. Dios nos está llamando en este tiempo a despertar, a no quedarnos y a no vivir en una vida sepultados, sino a vivir con gozo, con alegría, con plenitud, porque nuestro Rey vive hoy y está activo, iglesia. Así que me gustaría que el equipo de alabanza pudiera pasar acá al frente, que me ayudara. Y algo que yo le decía a Dios es: Señor, que en este año no haya cadenas que nos contengan, que en este año como iglesia no haya ninguna piedra que nos estorbe, que en este año no venga la muerte a intimidarnos, que en este año la maldición no pueda tocar nuestras casas y nuestra familia, que nuestra fe sea fortalecida y que podamos ser testigos de tu poder. Que en este año, Señor, no tengamos que esperar a que sea la época de Pascua para experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo. Que en este año, Señor, podamos estar y volver a esa relación activa contigo. Y yo no sé si tú a veces te has sentido como que caminas en muerte y en sepultura. Traía eso en mi corazón y lo quiero soltar. Dios ponía en mi corazón que a veces caminamos en la vida, pero con una actitud de sepultura, con una actitud de funeral, cuando Dios ya resucitó.
cuando Jesucristo ya tuvo la victoria, cuando ya pagó el precio por nosotros. Y es importante que si hoy te llevas algo, recuerdes que Jesús no nada más murió para que tuviéramos esta imagen de ese sacrificio, sino que la historia no se quedó ahí. Ese no fue el final de la historia. El final de la historia es una resurrección. El final de la historia es vida. El final de la historia es propósito. El final de la historia es misión. El final de la historia es que seamos testigos y que llevemos el mensaje a todo lugar y en todo momento, con toda nuestra gente con la que más amamos. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó lo que viste, siéntete libre de compartirlo en tus redes sociales y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido que tenemos para ti. Una vez más, muchas gracias y que Dios te bendiga.